¿Cómo está, señora Arana? Muy buenos días. Buenos días a usted, Rodolfo. Gracias a UCI por la entrevista. Efectivamente, yo estoy muy empapado de la problemática minera. Me especialicé en políticas públicas, en maestría en la Universidad Católica sobre el tema. He hecho un diplomado en agua y saneamiento en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cajamarca. Y he estudiado y escrito los temas, aparte de que he participado efectivamente en varias de las organizaciones sociales y conferencias nacionales e internacionales con empresas mineras u organizaciones de sociedad civil en torno a estos temas, ¿no? De los conflictos socioambientales que provoca la minería, los aportes, ¿no? Los beneficios, pero también sus graves impactos, ¿no? ¿Qué le parece este contexto con estas 4 minas? ¿Qué le parece? Mire, lo que está pasando es que ya la Defensoría del Pueblo venía advirtiendo que estas minas de Ayacucho, ¿no? En Coracora, venían siendo motivo de conflictos, ¿no? No nos olvidemos que según los reportes de la Defensoría del Pueblo que se hacen cada mes, las actividades mineras son la principal fuente de conflictos socioambientales, ¿no? Y son 10 años de protestas en torno a los impactos que estas actividades mineras vienen causando a las comunidades en la zona, ¿no? El Estado no lo ha venido atendiendo adecuadamente, las empresas que deben ajustar sus desempeños a normatividad existente, saben que esa normatividad es permisiva, es interpretable, es flexible, es movible. Saben que el OEFA, ¿no? El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, no tiene laboratorios adecuados para hacer los exámenes inmediatamente. Saben que el OEFA muchas veces hace supervisiones, pero se quedan ahí en papeles y no pasan a la etapa de fiscalización. Sabe que si son grandes mineras y tienen deudas ambientales y les imponen deudas ambientales por incumplimiento de las normas o daños ambientales, pueden judicializar sus deudas, como pasa con muchas de las grandes mineras, y no las pagan, ¿no? Entonces saben que hay gran impunidad. Bueno, y como son comunidades olvidadas, sí, el Estado no llega, no funciona. El cierre de las 4 minas, el anuncio del cierre de las 4 minas, ¿fue un acto unilateral o es parte de un proceso, por favor, señora Arana? No, de ninguna manera. Mire, durante el gobierno de Vizcarra, ¿no? Con el ministro Ismo de Escairo, se le canceló, por ejemplo, a la minera Aruntani, ¿no? No se le renovó el permiso para continuar con sus operaciones y se respetó la solicitud inicial que habían hecho de cierre de sus actividades. Ocurre que la legislación actual es una legislación que, como han salido a decir los que no escuchan a las comunidades, los que solo están pensando en más inversiones y no en los derechos de las comunidades, en el derecho al agua, en el medio ambiente, ¿no? Han salido a decir que esa se trata de una ley viva, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que los mineros que han elaborado la ley, ¿no? A su medida, tienen una ley de cierre de minas que tiene como 3 etapas, ¿no? Plan de cierre de minas, que lo presentan, y ahí tienen que prever algunas actividades de qué va a pasar con el cierre y los impactos. Luego tienen cierre final, ¿no? Y luego tienen poscierre. Y lo curioso de ese se cierra sí pero no, ¿no? Es porque ellos han salido a decir es una ley viva, es una ley flexible, etcétera, ¿no? En realidad es una ley para vivos. Porque en realidad lo que hacen es colocar una ley que dice vamos a presentar el plan de cierre de minas, pero vamos a seguir explorando. Y si encontramos más, lo amplían. Entonces ya no cerramos, seguimos, sí, ¿no? En lenguaje sencillo para que la gente lo entienda, los campesinos en esto son muy sabios, ¿no? A pesar que el señor Herrera Descalzi ha dicho que son ignorantes, que no saben de qué hablan, que no conocen, ¿no? Ellos son muy sabios. En Cajamarca a mí me enseñaron, ¿no? Con todos los estudios que uno ha hecho sobre minería, a mí me enseñaron con una historia muy sencilla. La minería es como el gusano de la papa, dice.
Una vez que lo pica la papa, no para hasta que lo termine la papa, ¿no? Entonces, eso es la ley de cierre de minas. Quiere decir que no es que van a cerrar cuando terminen sus operaciones, sino cuando están operando, presentan el plan de cierre de minas, pero siguen explorando. Y si siguen encontrando una ley de mineral que sea rentable para explotar y los precios de los minerales están altos, lo siguen ampliando. Ahora, ahí nos paramos un ratito. Esa ampliación no es per se o sencillamente rápido, sino que eso también motiva un estudio de impacto ambiental, el pronunciamiento de la comunidad. ¿Es así, señora Arana? Así es. Y eso, por ejemplo, es algo que no se está diciendo, ¿no? Cuando la primera Mirta Vázquez, ¿no?, que es abogada, ha hecho una maestría en Derecho Ambiental, que ha sido profesora de Derecho Minero y de Derecho Ambiental en la Universidad de Cajamarca, o sea, no están hablando con una persona que no conoce la ley, ¿no? Lo que la primera ha dicho es, se va a cumplir el cronograma, ¿no?, de cierre de minas, ¿no? Y ha señalado, además, si ustedes no desean la expansión, no va a haber esa expansión. Y eso me lleva a la pregunta que usted hace. Porque efectivamente, como lo ha señalado incluso el ex viceministro de Minas, el ingeniero Miguel Inchaustegui, ¿no?, efectivamente la ley de cierre de minas puede permitir ampliaciones, pero esas ampliaciones están sujetas a cambios en el estudio de impacto ambiental. Así es. Que pueden ser aceptados o rechazados, ¿no?, por el SENACE, por el Servicio Nacional de Certificación, que está adscrito al Ministerio del Ambiente, ¿no? Por otro lado, tiene que estar sujeto a la viabilidad social. Claro. Si la gente no quiere, no quiere, pues. O sea, no se trata de agarrar y decir, la ampliación, cerramos cuando queremos. La ampliación no es automática, no es automática. No es automática. Correcto. Y por eso es falso lo que ha salido a decir el señor Recalde, el señor Jaime de Altaos, y todos los vinculados, los opinólogos que están saliendo, que generalmente trabajan para empresas mineras o para bancos que financian mineras o para AFPs que financian mineras, han salido o han sido empresarios mineros o políticos que defienden la minería a ultranza. Yo soy de aquellos que siempre ha afirmado que el problema no es en el Perú entre antimineros y promineros. Eso lo ha inventado el discurso de ciertas empresas de la Sociedad Nacional de Minería, ¿no?, para imponerse, porque lo que tenemos que tener claro es, ¿la minería es una actividad económica importante para el Perú? Sí. ¿El Perú tiene importantes recursos mineros? Sí. Sin embargo, ¿cuál es el marco legal que protege los derechos de las comunidades, que protege el derecho al agua? ¿Cuál es la institucionalidad ambiental que tenemos para supervisar, fiscalizar, promover, sancionar, cuando sea el caso, a quienes generan graves daños ambientales? Muy bien. Por eso la Defensoría del Pueblo no está equivocada. El tiempo se nos acaba, señora Arana. Entonces, ¿le parece gratuito ese argumento de Rafael López Aliaga diciendo que la Premier debiera renunciar por esto e incluso se habla que ese es un elemento más para considerar la vacancia? Lo que pasa es que el señor Rafael López Aliaga tiene un pensamiento trasnochado, fascista. Recordemos que en campaña salió a amenazar con muerte, ¿no?, al candidato Pedro Castillo. No nos olvidemos que el señor López Aliaga se pasa de tragos, ¿no?, y es capaz de decir cualquier barbaridad. Y no nos olvidemos que su bancada en el Congreso, la única palabra que saben pronunciar es vacancia, vacancia y golpe, ¿no? Lo que más bien habría que preguntarle al señor López Aliaga es si él y sus congresistas tienen vínculos con el Club del Pisco, ¿no?, con estos empresarios que se reunían a pisquear y estaban financiando o querían financiar la huelga de transportes y las actividades desestabilizadoras y golpistas. Muy bien. Contra el gobierno del presidente Castillo. Eso es lo que hay que preguntarle al señor López Aliaga. Si no, su palabra no tiene ninguna credibilidad. Clarísimo. Señora Arana, ha sido muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a usted. Muy gentil. Muchas gracias. También. Ha sido Marco Arana, excongresista de la República y líder social y líder político también.